Bienvenidos, hermanos, a una nueva sesión de la reunión de fin de semana. Como siempre vamos a tener un maravilloso banquete espiritual que Jehová nos ha preparado. Y como tenemos por costumbre, vamos a comenzar esta reunión entonando una canción, que esta semana será la canción número 128, con el título Aguantemos hasta el fin. Pues después de haber entonado esta preciosa canción, como parte del banquete espiritual que se ha preparado para hoy, nuestro hermano Alberto Rovira va a presentarnos el discurso público con el tema Escuchemos y pongamos en práctica la palabra de Dios. Te escuchamos, hermano Alberto. Como sabemos, la Biblia está llena de declaraciones exactas, muy precisas. Por ejemplo, una de ellas la encontramos en el libro de los Salmos. Seguramente al leer las palabras del Salmo 115, en el versículo 17, concordaremos en la exactitud de esta declaración. El escritor dijo: los muertos no alaban a Jah, y tampoco los que bajan al silencio de la muerte. Y es obvio que las personas que han fallecido no están en condiciones de hacer nada, pues no son conscientes y por tanto no pueden honrar a Jehová. Pero si hiciéramos por un momento un pequeño cambio en este versículo, todavía tendríamos una declaración cierta. Si leyéramos: los sordos no alaban a Jah. Evidentemente no nos referimos a las personas que tienen alguna dificultad física, una sordera más o menos acusada, ¿verdad? Que por supuesto, naturalmente que sí pueden honrar a Jehová, y muchos de nuestros hermanos que tienen estas deficiencias sí lo hacen. Nos referimos más bien a otro tipo de sordera. Seguramente los que sois padres, y quizá tenéis pequeños en este momento, o tal vez los habéis tenido, los habéis criado, pero recordáis los tiempos de la infancia, entendéis muy bien a qué tipo de sordera voluntaria nos referimos. Puede ser que a lo mejor la mamá ha dado una instrucción al niño, le ha dicho que hay cierta cosa que debe hacer o que no debe hacer, y bueno, los niños, como sabemos, pues tienen la tendencia a olvidarse de las instrucciones y a veces no hacen las cosas como se les dicen. Y ahora es posible que la mamá le llame a cuentas y el niño viene sabiendo que va a haber una reprensión. Tal vez tiene esa mirada extraviada, como que no entiende de lo que se le está hablando, como si no comprendiera de qué está hablando. Y tal vez la mamá le diga:
pero ¿me estás escuchando? Le insiste para que preste atención. ¿Y por qué hace eso? Porque sabe que evidentemente es necesario para que pueda aprender las cosas y quiere que el niño entienda y capte, en este caso, el consejo o la reprensión que tenga que darle. Pues bueno, esto que simplemente es anecdótico en el caso de los infantes y que todos hemos vivido de alguna manera, pudiera ser mucho más serio este tipo de sordera condicionada o voluntaria cuando se trata de adultos. Especialmente porque la Biblia nos muestra que escuchar y entender es fundamental para poder tener la aprobación de Jehová. Necesitamos entender la voluntad de Dios y estar dispuestos a hacerlo de acuerdo con sus propósitos. La vida, en definitiva, depende de escuchar, no solamente nuestra vida presente, sino nuestras perspectivas de vida para el futuro. Y por esa razón en la Biblia encontramos muchas declaraciones, algunas de ellas en boca del Señor Jesús, en las que se recuerda a todos los cristianos, en el caso de los discípulos, evidentemente en el primer siglo, pero a todos nosotros la necesidad de ser buenos oyentes, de escuchar con atención. Encontramos una de esas declaraciones en el Evangelio de Mateo. Busquemos juntos, por favor, en Mateo, en el capítulo 11, y vamos a repasar lo que Jesús dijo en el versículo 15. Veréis que es una frase breve, muy concreta, pero precisamente muy clara. Jesús dijo: el que tenga oídos, que escuche con atención. Y expresiones parecidas aparecen en este mismo capítulo, en este mismo libro bíblico de Mateo, en el capítulo 13, de modo que Jesús vez tras vez repitió esta idea a aquellos que le escuchaban. ¿Por qué es importante esto? Porque, como bien sabemos, hoy en día hay muchas personas, posiblemente en nuestra cultura, en nuestro entorno, que conocen la Biblia, han oído hablar de la Biblia, tal vez saben algunas cosas de la Biblia, pero sea por prejuicios, por dejarse influir por las filosofías humanas o por otros motivos, quizá por algunas distracciones que hay en la vida moderna, pues no están atentos a hacer nada más, simplemente conocen algo de lo que dice la Biblia, pero no se preocupan de poner en práctica lo que han aprendido. Y sin embargo, como decíamos, escuchar con humildad y con atención es básico para la salvación. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que implica en este caso escuchar a fin de que podamos recibir la aprobación de nuestro Creador? Pues pudiéramos decir que hay dos pasos relacionados. En primer lugar, adquirir conocimiento de Jehová y de Jesús. Muchas veces hemos leído las palabras de Juan 17:3 que destacan específicamente la importancia de conocer bien a nuestro Creador y al Mesías Jesucristo. Pero también, aparte de aprender acerca de la voluntad de Dios en la palabra que Él nos ha dado para nuestra instrucción, tenemos que permitir que la Biblia nos oriente en nuestras decisiones. Eso está implicado en escuchar, no solamente saber, sino poner en práctica las cosas que hemos aprendido. Podemos decir claramente, no basta con simplemente escuchar, porque pudiera ser que uno escuchara y no prestara atención o no estuviera dispuesto a actuar en armonía con esto. Tenemos en la carta de Santiago una descripción muy interesante. Como sabemos, Santiago hace uso de ilustraciones sencillas, pero muy prácticas. Y aunque luego dedicaremos algunos instantes a hablar con más detalle de algunos versículos en torno al que ahora vamos a leer, Santiago capítulo 1, versículo 25, vamos a destacar la idea que Santiago escribe aquí. Dice Santiago 1:25, el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, no la oye y se olvida, sino que hace la obra, y él será feliz en lo que haga. Interesante lo que dice Santiago, ¿verdad? La persona que de veras está deseoso de aplicar o de escuchar la voz de Jehová, no se limita simplemente a oír, sino que está dispuesto a poner en práctica lo que ha aprendido. Y de hecho, esto es muy evidente en la vida de muchos de los siervos de Dios hoy día, ¿verdad? Antes de conocer a Jehová y conocer la verdad, los principios de la palabra de Dios,
pues algunos de nuestros hermanos, quizá un número considerable, vivían vidas inmorales, quizá practicaban la fornicación, el adulterio, la homosexualidad. Algunos estaban envueltos en otras prácticas degradadas que no complacen a Jehová, y esas estaban muy arraigadas en el caso de algunos. Y no obstante, han sido capaces de cambiar, de abandonar esos comportamientos impropios y de vivir en armonía con la voluntad de Jehová, haciendo la voluntad del Creador. ¿Qué es lo que les ha impulsado? ¿Cuál ha sido el elemento, la fuerza que les ha dado la capacidad de hacer esos cambios? Por supuesto, el amor a Jehová y el amor a sus enseñanzas. Esto es lo que ha motivado a estas personas a cambiar. Algunos cambios han sido muy sobresalientes. Por ejemplo, en un artículo de la Atalaya hace algún tiempo se mencionaba el caso de una persona, Cristóbal por nombre, solamente para que os hagáis un poco la idea del historial que este hombre tenía. La historia empieza cuando él era un jovencito, un niño. Con 13 años, él estaba estudiando la Biblia con los testigos de Jehová. Parece que miembros de la familia tenían contacto con nuestros hermanos, eran testigos, y él empezó a estudiar. Y sin embargo, ya a esa temprana edad, poco después de los 13 años, empezó a llevar una vida disoluta, envuelto en robos, el uso de drogas, se marchó de casa. A los 16 años estaba trabajando en una plantación de marihuana, de droga. Se mudó a los Estados Unidos y allí continuó su vida delictiva, traficando con drogas. A los 19 años fue aprehendido por la policía y fue metido en prisión por robo y por un intento de homicidio en medio de esa vida desordenada y peligrosa que llevaba. Era una persona tan violenta que se le recluyó en una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos. Él explica al contar su experiencia que disfrutaba de pelear, simplemente discutía y peleaba con otras personas por el placer de pelear. Y claro, debido a esto se le encerró en un módulo de presos peligrosos, aislado, completamente aislado del resto de la comunidad encerrada en la prisión. Estaba todo el tiempo encerrado. Empezó a leer la Biblia y entonces empezó a recordar las cosas que él había aprendido de niño. Uno de los guardas que atendía la prisión y que trataba con él, con el tiempo le dio un ejemplar del libro Vivir para siempre. Y él empezó a leerlo con mucho interés. Recordaba lo que había aprendido de la infancia y decidió cambiar. En un momento dado, oró a Jehová pidiendo ayuda para cambiar su estilo de vida y dar un vuelco completo a su manera de proceder. Escribió a la sucursal de los Estados Unidos pidiendo un estudio bíblico, un curso bíblico. Claro, nadie podía visitarle en la prisión porque estaba aislado. De modo que la sucursal puso en contacto a un anciano con él y por correspondencia mantenían ese curso bíblico. Le enviaba publicaciones nuestro hermano a Cristóbal. Así que poco a poco empezó a hacer cambios. Dejó la pandilla a la que pertenecía ahí en la prisión, aunque él estaba aislado, dejó de tener tratos con esas personas peligrosas. Y claro, el personal de la prisión notó el cambio, se dio cuenta enseguida de que se había producido un cambio significativo. En el año 2004, después de 10 años de estar en la prisión, finalmente fue liberado. Y lo que hicieron las autoridades estadounidenses es deportarlo inmediatamente a México, su país de origen. Cuando llegó a México, lo primero que hizo, vestido con su uniforme de prisionero, fue buscar un salón del reino. Se presentó en el salón del reino, empezó a estudiar la Biblia de nuevo, los hermanos lo recibieron bien, por supuesto. Bueno, sintetizando, se bautizó en septiembre de 2005. Para enero de 2007 empezó el servicio de precursor regular. En 2011 fue invitado y asistió a la escuela de varones solteros y en 2013 se casó con una buena hermana y siguen juntos sirviendo a Jehová. Pues esta experiencia ilustra efectivamente que los cambios son posibles, pero para hacerlos no basta simplemente con saber, hay que escuchar y también hay que dar el segundo paso que está implícito en escuchar, que es poner en práctica la palabra de Dios. Es evidente que debemos estar dispuestos a aceptar la guía de Jehová en todos nuestros caminos si esperamos su bendición. Y no basta con hacer lo que creemos que a Dios le gusta, lo que nos parece que seguramente a Dios le complace. Jesús lo explicó de manera muy clara, según las palabras que leemos en Mateo en el capítulo 7,
mostrando que habría personas tal vez bien intencionadas, pero cuyo servicio no sería aceptable a Dios. Son esas conocidas palabras del versículo 21 y en adelante hasta el 23. Jesús dijo de manera muy rotunda: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes serían los que sí disfrutarían del beneplácito divino? Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y los dos versículos siguientes añaden: ese día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y la respuesta de Jesús: entonces les diré, yo a ustedes nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan la ley. Pues como decíamos, las palabras de Jesús ayudan a entender que no es suficiente con las buenas intenciones. No basta con actuar de la manera que creemos que le agradará a Jehová. Muchas personas, incluso de los que se llaman cristianos en la comunidad cristiana, pues hacen buenas obras, quizás son buenas personas en términos generales, pero sin embargo no hacen lo que Dios ha dicho específicamente que hay que hacer. Y por eso no reciben su aprobación. Quizá un sencillo ejemplo para ilustrarlo. Imaginemos, en el auditorio seguramente hay muchos padres de familia y a lo mejor algunos que estáis criando hijos pequeñitos. Imaginad por un momento que tanto el padre como la madre de la familia tenéis que ausentaros temporalmente por una cuestión de trabajo o por una emergencia familiar, y entonces decidís contratar a una niñera para que atienda a los niños en vuestra ausencia. El cometido de la niñera es pues mantenerlos bien alimentados, limpios, saludables, de modo que cuando los papás regresen pues hayan podido recibir la atención que necesitan. ¿Qué pensarían esos padres si al volver a casa vieran que sus hijos están desnutridos? Evidentemente, aunque no han pasado tantos días, se les nota que no están bien alimentados, sucios, desatendidos. Pues lógicamente uno pensaría, ¿qué ha ocurrido, no? ¿Y qué ocurriría si la niñera dijera, miren, durante su ausencia yo he mantenido la casa bien arreglada, he aprovechado para reparar algunas cosas, vi que había algunas cosas que estaban rotas y las he reparado, había un... Pero eso no era lo que los padres habían solicitado, ¿verdad? Los padres deseaban que esta persona atendiera el bienestar físico y cuidara de sus hijos, no que hiciera reparaciones en el hogar. Entendemos, ¿verdad? No basta con simplemente llamarse cristiano y pensar que uno tiene buenas intenciones y que lo que hace pues seguramente agrada a Dios. Debemos estar convencidos de que realmente estamos haciendo la voluntad de Jehová. Y de hecho, una de las mayores evidencias, una de las muestras más claras de que uno hace la voluntad de Jehová es obedecer un mandato que específicamente encontramos en las Escrituras para todos aquellos que somos cristianos, que seguimos los pasos de Cristo. Recordemos que, como se explica en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 37, Jesús vino a la tierra, como él mismo explicó, para dar testimonio de la verdad. Así vino para predicar el mensaje de las buenas noticias acerca del reino. Jehová le encargó la tarea de dar a conocer su palabra, aparte de que vino para dar su vida como sacrificio, por supuesto, pero tendría que predicar este mensaje liberador para todas las personas. Recorrió Galilea y Judea enseñando la verdad, haciendo discípulos, e instruyó a sus discípulos, los apóstoles en primer lugar, y los demás discípulos, a que hicieran exactamente lo mismo. Tenían que predicar las buenas noticias y hacer más discípulos, conseguir que otras personas llegaran a aceptar el camino de la verdad. Y como bien sabemos, el relato bíblico así lo muestra, los primeros cristianos cumplieron muy bien con esa comisión. Hicieron exactamente lo que se les había dicho, dar a conocer el mensaje que Cristo les había instruido que deberían difundir o que deberían promulgar a favor de las personas que les escucharan. De hecho, recordamos que Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que esa predicación llegaría hasta la parte más lejana de la tierra. Y efectivamente así fue. En el primer siglo, nuestros hermanos cristianos del primer siglo difundieron el mensaje por todo el mundo conocido de aquel tiempo,
mostrando su celo y su devoción por cumplir el mandato que se les había extendido, que se les había dado. Y eso tuvo su respuesta. Hubo personas que respondieron, coincidieron por su manera de responder al mensaje de la Biblia en ser como las personas que Jesús había mencionado en Mateo capítulo 13, la bien conocida ilustración del sembrador, a partir de los versículos 18 hasta el 23, en las que Jesús explica que el mensaje de la verdad, la semilla, caería en diferentes clases de tierra, en diferentes tipos de corazones, y los corazones sinceros, los que fueran buena tierra, producirían fruto excelente, darían fruto de a 30, de a 60 o de a 100 por uno. Así, evidentemente, los primeros cristianos fueron muy concienzudos al efectuar la voluntad de Jehová. Y claro, llevaron fruto en forma de conseguir otros proclamadores del reino. Así, los primeros cristianos enseñaron la verdad a todas las personas que la asumieron, la aceptaron, vivieron de acuerdo con lo que esa verdad implicaba y empezaron a hacer exactamente la misma labor, enseñar a otros el mensaje de la verdad. Pues bien, después de repasar brevemente estas ideas sobre la importancia de proclamar el mensaje del reino de Dios, nos damos cuenta de que alguien no podría afirmar que está haciendo la voluntad de Jehová si no es un predicador celoso del mensaje del reino. Notad cómo lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10. Aquí el apóstol asocia o desarrolla un argumento muy lógico, mostrando la relación que existe entre la predicación que efectuamos y el que otras personas lleguen a conocer el mensaje de la verdad. A partir del versículo 13, en Romanos capítulo 10, versículo 13, dice: todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Esta es una expresión que Pablo toma de otra parte de la Biblia, de las Escrituras hebreas. Y ahora, a partir del siguiente versículo, el 14, Pablo presenta una serie de preguntas, un razonamiento muy lógico. Sin embargo, ¿cómo lo invocarán si no han puesto su fe en él? ¿Y cómo pondrán su fe en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo oirán sin alguien que predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Tal como está escrito: qué hermosos son los pies de los que declaran buenas noticias de cosas buenas. Pero qué interesante razonamiento, ¿verdad?, que el que hace el apóstol Pablo. ¿Cómo van a salvarse las personas si no escuchan el mensaje de la verdad? Pero a su vez, ¿cómo escucharán si no hay alguien que les enseñe ese mensaje? Así nos damos cuenta de que los testigos de Jehová cumplimos el mandato de predicar el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias del reino, porque nos damos cuenta de que vivimos en un tiempo crucial. Jesús dijo que es el tiempo de la siega, un tiempo en el que la siega mundial se hace mucho más urgente que nunca antes debido a la premura del tiempo y a la cercanía del fin de este sistema de cosas. Pues bien, hemos hablado de la necesidad de escuchar, prestar atención cuidadosa, captar el sentido a través de nuestro estudio de la Biblia, lo que hemos aprendido de la Biblia, pero de la importancia de poner en práctica lo que aprendemos. Y está claro que este recordatorio no está de más en el caso de quienes servimos a Jehová por algunos años, décadas o por muchísimo tiempo, porque pudiera ser que a pesar del tiempo en que vivimos, a pesar de la evidencia de que el fin del sistema se acerca, pudiéramos caer en la trampa de solo oír, de solo percibir ciertas cosas, pero olvidarnos de la importancia de escuchar de verdad. Que no se trata de simplemente oír algún sonido, sino de escuchar con atención y sobre todo de aplicar lo que aprendemos a través de ese escuchar. Es en este punto que vamos a volver a la carta de Santiago. ¿Recordáis? Leímos Santiago 1:25 antes. Vamos a leer los versículos previos, porque como decíamos, Santiago usa aquí una ilustración que conocemos bien, un ejemplo muy interesante, muy sencillo, pero precisamente por su sencillez muy claro. En el versículo 22 nos exhorta precisamente a esto. Dice: sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamiento falso. Porque si alguno oye la palabra pero no la pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo. Se mira y cuando se va, olvida qué clase de hombre es o qué clase de persona es. Y luego el versículo 25 que leímos antes:
el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, es decir, la pone en práctica, no la oye y la olvida, sino que la hace esa obra. Este es un ejemplo sencillo porque, claro, todos estamos muy familiarizados con los espejos, todos tenemos espejos en casa, ¿verdad? Seguramente hoy, antes de emprender nuestras actividades diarias, pues de las primeras cosas que hemos hecho ha sido ir al baño y mirarnos en el espejo. Y claro, a veces lo que el espejo nos dice cuando estamos recién levantados después de descansar durante la noche, pues no es lo más agradable. Quizá uno se mira y piensa, uff, qué aspecto más horrible, los pelos revueltos y la cara. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues tratamos de arreglar eso, nos aseamos, nos lavamos, quizá nos peinamos y bueno, las mujeres hacéis algunas cosas más a veces, pero en cualquier caso lo que no tendría sentido es que uno se mirara en el espejo y viera algunas cosas que no están bien, se diera la vuelta y se marchara sin hacer nada. Pues esta es la ilustración que usa Santiago. Si somos oidores de la palabra, pero no la ponemos en práctica, es como el que tiene el espejo y no le da una utilidad práctica, el que no lo usa debidamente. De hecho, tenemos que reconocer el peligro de que incluso siervos de Dios que anduvieron en el camino de Jehová durante años pudieran caer en la apatía y desorientarse, despistarse y no ser conscientes de la necesidad de continuar bien activos. De hecho, por eso la Biblia nos exhorta a seguir esforzándonos. Leamos ahora en la carta a los Hebreos. Si todavía estabais en Santiago, pues justo la carta anterior, Hebreos en el capítulo 5, lo que se dice en el versículo 11. Y es de interés analizar este versículo porque posiblemente apunta en el problema que pudiera haber en algún caso. Dice, tenemos mucho que decir acerca de él, acerca de Jesús, pero es difícil de explicar porque ustedes se han vuelto lentos para entender. Así lo que Pablo dijo a sus hermanos hebreos fue muy contundente, muy claro, ¿verdad? Es verdad, como él admite, que había algunas enseñanzas sobre Jesús que tenían su complicación y requerían una explicación más profunda. Pero la cuestión que él mencionó es el problema yacía especialmente en que algunos cristianos hebreos se habían vuelto lentos para entender. Es posible que algunos de vosotros recordéis todavía la expresión que se usaba en la revisión anterior, que utilizábamos de la traducción del Nuevo Mundo. Se decía que algunos cristianos hebreos se habían hecho embotados en su oír. Una palabra interesante esa de embotar o embotarse. Embotar significa hacer algo menos activo y eficaz. Quizá un ejemplo claro de esto es una herramienta de corte. Imaginaros una sierra para hierro o una sierra para madera. Sabéis que tiene un dentado que cuando uno ataca con la sierra el metal o la madera, pues entonces ese dentado se encarga de hacer el corte. Claro, con el paso del tiempo, a medida que vamos usando la sierra, los restos de material, de la madera o del metal, lo que sea que estemos cortando, van desprendiéndose y van rellenando el dentado, van haciendo que se embote el dentado, ya no corta o no ataca con la suficiente dirección o con la firmeza que se necesita ese material. Pues bien, eso pudiera ocurrirnos en sentido figurado, que nuestro oír se embotara, que cerráramos nuestros oídos a ciertas cosas que Jehová nos dice. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues ante todo hemos de aprovechar todo lo que Jehová nos da mediante su organización, precisamente para mantener nuestro oído despierto y permitirnos escuchar con toda claridad el mensaje divino. Cosas como, por ejemplo, las reuniones, las publicaciones que tenemos que nos suministra el esclavo fiel. Está claro que el esclavo, Jehová lo utiliza para alimentarnos, para educarnos. Así, nos valemos de todas esas provisiones, nos aprovechamos de ellas para entender mejor la Biblia, para estar completamente equipados para la buena obra que se nos ha encomendado. ¿Qué hay de nuestro programa personal? Nuestro estudio personal, nuestro programa de familia, nuestra reunión de familia cada semana. Mantenemos el buen hábito, evitamos que haya cosas ajenas que pudieran estorbar la rutina de mantener a nuestra familia centrada en los asuntos espirituales, hablando de la verdad y viviendo la verdad diariamente. Un aspecto más, la lectura de la Biblia. ¿Cuántas veces se nos ha dicho en los últimos años cuán importante es que leamos la Biblia regularmente? Pero, ¿qué quiere decir eso de leer la Biblia regularmente? ¿Qué os parece? Si alguien tuviera la costumbre de leer la Biblia todos los domingos sin falta,
¿Se podría decir que la lee regularmente? Claro, con la regularidad de una vez a la semana. Y si la leyera cada primer domingo de mes, todos los meses, todavía sería una lectura regular. Pero está claro que cuando la organización nos exhorta a leer la Biblia regularmente, no está refiriéndose a eso. Nos anima a leerla a diario. Tenemos la buena costumbre de leer la Biblia todos los días, aunque sea una porción pequeña, de acuerdo con nuestras circunstancias. Si aprovechamos bien todo lo que Jehová nos da, demostrará que ciertamente prestamos atención a cómo escuchamos. Leemos estas palabras en Lucas, en el capítulo 8. De nuevo encontramos a Jesús en su predicación. Dice el versículo 8:18. Así que fíjense bien en cómo escuchan, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que se imagina que tiene. Así, de nuevo, Jesús exhorta a prestar atención a cómo escuchamos. Según dijo Jesús, lo que la gente haga influirá o les llevará a la salvación o a la destrucción. Así la cuestión es muy importante. Estamos en una disyuntiva importante. ¿Recordáis Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14? La puerta o el camino ancho y la puerta angosta. Con eso se ilustra el hecho de que es necesario apegarnos a las instrucciones que Jehová nos da en su palabra. Y es ahora el momento de hacer lo que Jehová manda. Por ejemplo, lo que Jehová nos dice en ese mismo capítulo 7 de Mateo, al que hacíamos referencia, en el versículo 24. Es importante que tengamos en cuenta todo el que escuche lo que he dicho y lo haga, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Recordáis este ejemplo, ¿verdad? Y entonces se hacía el contraste entre dos hombres, uno prudente, otro imprudente. El prudente edificaba la casa sólidamente sobre roca, venían las tempestades, no había problema, la casa permanecía, pero el imprudente no había puesto un buen fundamento y la casa venía abajo, y eso era un drama. Así, ese es el momento de actuar de acuerdo con la voluntad de Jehová. La realidad es que quienes hacen la voluntad de Dios no solo escuchan, sino que también ponen en práctica la palabra de Jehová, son felices y están en paz en medio de un mundo convulso y dividido. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos conocimiento exacto de la verdad, porque nos hemos librado de prácticas y hábitos perjudiciales, porque disfrutamos de una vida de familia feliz, porque sabemos que pronto se van a solucionar los problemas que afectan al mundo y disfrutamos de una amistad personal, muy personal, con nuestro Creador y también el apoyo maravilloso de la hermandad mundial, de nuestros queridos hermanos. Así, si obedecemos la palabra de Dios, podemos estar seguros de tener la bendición divina y también de vida sin fin, que es la promesa que Jehová hace a todos sus siervos. De modo que, hermanos, no olvidemos esto. Es importante escuchar, debemos escuchar, pero más importante es, todavía que escuchar, poner en práctica la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano Rovira, por el excelente discurso que se ha presentado. Y ahora también, como costumbre, pues damos paso a la atalaya. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir la reunión con una canción de alabanza a Jehová, que en este caso va a ser la número 123, Seamos leales y sumisos al orden teocrático, y luego el hermano Silvosa nos representará en la oración.
Pues gracias, hermano Silvosa, por la oración. Es un artículo precioso. Valoremos nuestro lugar en la familia de Jehová. Así recordemos la palabra nuestro lugar y también familia. Un avance de lo que el artículo va a tratar es de, para que una familia funcione bien, cada miembro tiene que saber cuál es su papel y cooperar con los demás. Y entonces, llevado a la familia de Jehová, dice, en la familia de Jehová sucede algo parecido. Dios tiene un propósito para nosotros y si vivimos de acuerdo con ese propósito, perteneceremos para siempre a la familia de siervos de Jehová. Así este va a ser el tema que se va a desarrollar en el artículo y pues ya vamos a comenzar con la lectura. El hermano Fiol es nuestro lector, por favor. Párrafo 1. Al reflexionar en el inmenso universo que Jehová ha creado, puede que nos sintamos como David, quien le preguntó en una oración: cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre mortal para que lo tengas presente y el Hijo del Hombre para que lo cuides? Como David, puede que pensemos en lo pequeños que somos comparados con las estrellas y que nos sorprenda que Jehová se fije en nosotros. Pero como veremos, en el caso de Adán y Eva, Jehová no solo se fijó en ellos, sino que los hizo parte de su familia. Gracias. Escucharemos ahora las respuestas a la pregunta número 1. ¿Qué podríamos preguntarnos al reflexionar en todo lo que Jehová ha creado? Hermano Silvosa. Pues al compararnos con la creación, el universo, las estrellas, puede que pensemos que somos insignificantes dentro de esa grandeza y por tanto puede que, al igual que el rey David, nos preguntemos qué es el hombre mortal para que Jehová lo tenga presente y el Hijo del Hombre para que nos cuide. Muy bien. Hermano Espinoza. Y si pensamos en el tamaño de, por ejemplo, los planetas, ¿no? Y comparado con nosotros, es verdad, somos insignificantes, no somos nada, ¿no? Pero como dice ahí al final del párrafo, Él nos hizo parte de su familia, o sea que estamos muy agradecidos de que Jehová nos tome en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora pasamos a la lectura del párrafo 2. Adán y Eva eran los primeros hijos de Jehová en la tierra, y Él era su amoroso Padre Celestial. Él quería que fueran miembros productivos de su familia. Les dijo: tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella. Quería que tuvieran hijos y cuidaran la tierra. Si Adán y Eva hubieran sido obedientes y hubieran cumplido con el propósito de Jehová, ellos y sus descendientes habrían continuado formando parte de su familia para siempre. La pregunta para el párrafo 2. ¿Cuál fue el propósito de Jehová para sus primeros hijos en la tierra? Hermano Pérez. Lo podemos ver ahí registrado en Génesis capítulo 1, versículo 28, cuando le dijo a los primeros humanos que tuvieran muchos hijos, se multiplicaran, llenaran la tierra y tomaran el control de ella. Así que, en otras palabras, quería que fueran miembros productivos de su familia. Gracias. Hermano Gilo. Sí, destacamos la idea de que el papel que Jehová otorga a sus hijos es un papel activo, no es pasivo. Jehová quiere que sus hijos tomen acción, que sean productivos en aquello que Él desee, ¿no? Pero que no sean simplemente meros observadores. Muy bien. Hermano Iborra. Ellos tenían la posibilidad de continuar formando parte de su familia por toda la eternidad si hubieran cumplido con el propósito de Jehová. Muy bien. Pues el párrafo 3, por favor, la lectura. Jehová honró a Adán y Eva dándoles un lugar valioso en su familia. Hablando de la creación del ser humano, David le dijo a Jehová: lo hiciste un poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y esplendor. Es cierto que Dios no le dio al ser humano el mismo poder, inteligencia y capacidad que los ángeles, pero solo lo hizo un poco inferior a estos seres espirituales tan poderosos. ¡Qué impresionante! Cuando Jehová creó a nuestros primeros padres, les ofreció una vida maravillosa. Muy bien, pues el párrafo 3 nos pregunta por qué podemos decir que Jehová honró a Adán y Eva
con un lugar valioso en su familia. Hermano López. Sí, como menciona al final del párrafo, ¿no? Y se les ofreció una vida maravillosa. Como sabemos, ellos tenían una vida perfecta y, como dice Salmos 8:5, les hizo un poco inferiores a los ángeles. Muy bien. Hermano Fernández. Sí, al leer este párrafo me hizo recordar en aquellas ocasiones quizá que nos juntamos con nuestra familia, que están los abuelos, los tíos, y quizá tenemos la ocasión de hacer una fotografía familiar, ¿no? ¿A quién ponemos en medio? Pues seguramente pongamos a los abuelos, ¿verdad? Es cierto que quizá ya estén un poquito mayores, un poquito débiles, pero les damos una posición honrosa, les valoramos mucho. Y eso me hizo pensar también, ¿no? Que Jehová nos ha puesto, por decirlo así, en el centro de la fotografía de su familia universal. Nos ha dado un propósito aquí en la tierra y eso es algo muy bonito que también debemos valorar. Muy bien. Hermano Ollés. Ollés, sí. Ahora te localizan. Y también tenemos el Salmo 103:20, que nos indica que aunque los seres humanos no somos tan fuertes y poderosos como los ángeles, pues es un gran privilegio que Jehová nos haya creado así, porque, por ejemplo, las referencias que tenemos en este versículo nos llevan a lo que ocurrió cuando un ángel mató a 185.000 asirios, o a otros pasajes en los que se dice que los ángeles se ponían de pie delante de Jehová. Así que ser un poco inferior a ellos es un honor, un regalo. Muy bien, muchas gracias por destacar la idea. Seguimos con el párrafo 4. Lamentablemente, Adán y Eva perdieron su lugar en la familia de Jehová. Como veremos más adelante en este artículo, esto les trajo terribles consecuencias a sus descendientes. Pero Jehová no ha cambiado su propósito. Quiere que los seres humanos obedientes sean sus hijos para siempre. Primero veremos de qué maneras nos ha honrado Jehová. Luego analizaremos qué podemos hacer ahora para demostrar que queremos ser parte de su familia. Y por último hablaremos de las bendiciones que disfrutarán eternamente los hijos de Jehová en la tierra. El 4, ¿qué les pasó a Adán y Eva y qué veremos en este artículo? Hermano Coroama. Ellos perdieron su lugar en la familia de Jehová. Muy bien, exacto. Hermano Alonso. Y esto trajo consecuencias desastrosas, tanto para ellos como también para sus descendientes. La buena noticia es que el propósito de Jehová no ha cambiado, que Él sigue queriendo que nosotros seamos parte de su familia para siempre. Muy bien. Hermano Gilo. Sí, por eso la estructura del artículo se basa en, primero, ver de qué maneras nos ha honrado Jehová. Segundo, cómo podemos nosotros ahora demostrar que realmente queremos formar parte de la familia de Jehová. Y tercero, por último, qué bendiciones tendremos ahora y en el futuro por ser parte de la familia de Jehová. Muy bien, gracias por el buen resumen, porque es la clave para el desarrollo del artículo. Pues bien, la primera parte que queremos desarrollar es cómo ha honrado Jehová a los seres humanos en el subtítulo primero. Leeremos el 5. Jehová nos honró creándonos a su imagen. Como estamos hechos a la imagen de Dios, podemos cultivar y demostrar muchas de sus preciosas cualidades como el amor, la compasión, la lealtad y la justicia. Cuando nos esforzamos por hacerlo, honramos a Jehová y le demostramos gratitud. Si hacemos lo que le agrada a nuestro Padre Celestial, nos sentimos felices y satisfechos. Además, como Jehová nos hizo a su imagen, podemos llegar a ser la clase de personas que Él desea tener en su familia. Muy bien, pues vamos a ir desarrollando cómo Jehová ha honrado a los seres humanos y pasamos al primer punto, el párrafo 5, la pregunta, ¿cómo le demostramos a Dios nuestra gratitud por habernos hecho a su imagen? Hermano Bon. Podemos cultivar y demostrar muchas de sus preciosas cualidades, como el amor, la compasión, la lealtad y la justicia. Muy bien, gracias. Hermano Sanz. Y qué bonita esa idea, ¿no? Como mencionaba el hermano Bon, cuando nos esforzamos por hacerlo, estamos honrando a Jehová, le estamos expresando nuestra gratitud, porque nos hacemos eco de las palabras registradas en la primera carta de Pedro. Ahí, bajo inspiración, decía
que Jehová nos pide que tenemos que ser santos porque Él es santo. Así que en la medida en la que nos esforzamos por imitar esas bonitas y atrayentes cualidades, estamos demostrando gratitud por ello. Muy bien. Hermano Silvosa. También esa primera carta de Pedro que ha comentado el hermano Sanz, allí se indica, entre otras cosas, que debemos ser santos en toda nuestra conducta. Es decir, que en todo aspecto de nuestra vida tiene que ser evidente que adoramos a Jehová como Él espera, que le obedecemos y que, por tanto, nos esforzamos por cultivar estas cualidades tan maravillosas que tiene Él. Por tanto, si así lo hacemos, como indica el párrafo, estaremos agradando a Jehová, le estaremos mostrando gratitud y, sobre todo, podremos llegar a ser la clase de personas que Él desea en su familia. Muy bien, Seguimos destacando el tema de la familia de Jehová. Pues pasamos al párrafo 6. Jehová nos preparó un hogar especial. Mucho antes de crear al primer hombre, Dios preparó la tierra para los seres humanos. Como es tan bueno y generoso, hizo un sinfín de cosas para que las disfrutáramos. De vez en cuando dedicó tiempo a pensar en lo que había creado y vio que esto era bueno. Honró a los seres humanos dándoles el dominio sobre todas las cosas tan hermosas que había hecho en la tierra. Dios desea que los seres humanos perfectos sientan la alegría de cuidar sus hermosas creaciones eternamente. ¿Tenemos la costumbre de darle las gracias a Jehová por esta maravillosa promesa? El 6. ¿Cómo honró Jehová a los seres humanos cuando preparó la tierra? Hermano Rodríguez. Por ejemplo, dándonos un sinfín de cosas para que disfrutáramos, ¿no? Eso lo vemos en el Salmo 104, donde se hablan de cosas necesarias como el alimento para el consumo, pero también se detallan otras cosas que no eran imprescindibles, pero sí nos alegran el corazón, como el vino o el aceite, etcétera, ¿no? Así que Jehová nos honró preparando cosas simplemente para que las disfrutáramos. Muy bien. Hermano Moreno. Haber disfrutado, por ejemplo, de un atardecer o de un amanecer sin esos colores naranjas o amarillentos. Podríamos haber disfrutado también de quizás de sabores diferentes o quizás de un cielo con nubes de la misma forma. Pues no, la verdad es que Jehová ha creado todo para que así lo podamos disfrutar. Por eso dice en el Salmo 104, 14 y 15, que alegra y reconforta el corazón del hombre. Ese era su propósito y cada vez que veamos la creación tenemos que disfrutar de ella. Gracias. Hermano Francés. Y se mencionan, hemos visto algunos ejemplos, pero son muy pocos ejemplos. Tenemos muchísimos ejemplos más de cosas que Jehová nos ha dado. Por eso es muy oportuna la última pregunta de si tenemos la costumbre de darle las gracias a Jehová por esta maravillosa promesa y por todo lo que nos da Jehová. Hermano Bermejo. Y me encanta la expresión también que se menciona en el párrafo, ¿no? Que Jehová dedicó tiempo a pensar en lo que había creado. Qué expresión tan bonita, ¿no? Jehová no hizo la tierra de cualquier manera. Se percibe cariño, se percibe sabiduría, se percibe grandeza. Y qué bueno que Jehová nos diera al ser humano el dominio, ¿no? Sobre todo esto para poder cuidarlo. Sin duda nos dio mucha honra al hacer esto y es algo por lo que, como se ha comentado, debemos dar muchas gracias por ello. Muy bien, muchas gracias por los comentarios. Ahora seguimos con el párrafo 7. Jehová nos ha dado la libertad de decisión. Gracias a este regalo podemos decidir lo que haremos con nuestra vida. Nuestro cariñoso Dios se alegra cuando decidimos servirle. Hay muchos campos en los que podemos usar bien nuestra libertad de decisión. Veamos el ejemplo que nos dejó Jesús. Pues el párrafo 7 dice, como muestra Josué 24:15, que los seres humanos, ¿cómo muestra Josué 24:15 que los seres humanos tenemos libertad de decisión? Y podemos leer Josué 24:15. ¿Alguien del auditorio que nos lo lea? Hermano, alguien. Bueno, todos repetís un poco. Entonces, hermano Sanz. Ahora, si no les parece bien servir a Jehová, elijan hoy a quién van a servir. A los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, de quienes es la tierra donde ustedes viven. Pero los de mi casa y yo, nosotros serviremos a Jehová. Muy bien, pues
como muestra Josué 24:15 que los seres humanos tenemos libertad de decisión. Si queréis citar una frase de las palabras de Josué que lo destacan, hermano Ollés. En este versículo Josué estaba diciendo a los israelitas, si no les parece bien servir a Jehová, elijan hoy a quién quieren servir. Y es que tenemos la oportunidad de decidir si vamos a darle lo mejor de nuestra vida a Jehová o si vamos a decidir perseguir nuestros deseos egoístas. Pero Jehová nunca nos va a obligar a tomar una decisión o la otra. Muy bien. Hermano Iborra. De hecho, también el hecho de que nos dé libertad no quiere decir que Él no sepa qué es lo mejor para nosotros. De hecho, para los que le demuestran integridad, según las palabras del Salmo 84:11, dice que les da una promesa de no retener nada bueno. Y esa promesa viniendo del propio Jehová, que Él no retenga nada bueno, nuestra imaginación casi que es incapaz de asimilarlo eso. Hermano López. Sí, además Jehová nos quiere tanto, que es verdad, nos da la libertad de elección, pero en Proverbios 27 Él desea que alegremos su corazón, porque Él quiere que nos vaya bien. Así que el deseo de Jehová es que usemos nuestra libertad de la mejor manera. Muy bien. Hermano Espinoza. Sí, también ahí en Proverbios 27:11 nos deja claro que las decisiones que tomamos influyen, ¿no?, en los sentimientos de Jehová, porque dice que a Él le alegra cuando decidimos cosas que están de acuerdo con su voluntad, ¿no? Así que cada decisión que tomamos y que está de acuerdo con lo que Jehová espera que hagamos, pues Él seguro que le sale una sonrisa, ¿no?, cuando decidimos algo bueno. Hermano Gilo. Sí, que Jehová nos haya dado la capacidad de elegir es una de las mayores muestras de que confía en nosotros, de que nos honra, porque esta capacidad nos dignifica, nos hace poder decidir, ¿no? Y sin duda que eso es una muestra maravillosa de amor de Jehová hacia nosotros. Muy bien. En el párrafo al final se menciona el ejemplo de alguien que decidió bien. Hermano Sanz. ¿Veremos el ejemplo de Jesús? Exacto. Pues vamos a verlo. Entonces, el párrafo 8, por favor. Jesús decidió poner en primer lugar los intereses de los demás y nosotros podemos seguir su ejemplo. En cierta ocasión Jesús y sus apóstoles estaban muy cansados, así que fueron a un lugar tranquilo para descansar. Pero no lo lograron, pues una gran multitud de personas llegó a donde estaban para escuchar las enseñanzas de Jesús. Lejos de molestarse, él se conmovió por aquellas personas y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando imitamos a Jesús al usar nuestro tiempo y energías para ayudar a los demás, le damos gloria a nuestro Padre Celestial. Y así le demostramos que deseamos ser parte de su familia. Diga una manera en la que Jesús utilizó su libertad de decisión. Hermano Pérez. Sí, aquí vemos esta ocasión en la que Jesús y sus apóstoles estaban muy cansados y se fueron a un lugar a descansar, pero seguían llegando las personas para querer aprender más acerca de Jesús. Y Jesús podía haber decidido seguir descansando o seguir enseñándoles y escogió, pues en vez de molestarse, se conmovió por ellas y siguió enseñándoles muchas cosas. Muy bien. Hermano Bermejo. También podría haber pensado, bueno, les atiendo ahora, les digo un par de cositas, algunas ideas rápidas y nos marchamos. Pero no es la idea, ¿verdad? De hecho, el párrafo destaca esa palabra, muchas. Ahí donde se percibe también, ¿no?, la manera en la que Jesús utilizó su libertad de decisión. Les dedicó tiempo. Por eso también qué bueno es ver a nuestros queridos hermanos en las congregaciones, ¿no? Después de un día de trabajo duro, los jóvenes en la escuela, los hermanos mayores con sus achaques, aún así dedican tiempo para hacer brillar su luz, ¿no? Como dice Mateo 5, eso sin duda que también da mucha honra a Jehová. Muy bien. Hermano Gaule. Y es que si decidimos servir a Jehová, tenemos que tener presente que es imposible ocultarlo, y esto se debe reflejar en nuestras acciones diarias. Por eso la ilustración de Jesús ahí en Mateo 5 es muy gráfica, cuando dice que nadie enciende una lámpara para luego taparla. No tiene
ningún sentido. Lo mismo aplica a nosotros. Si somos siervos de Jehová, no deberíamos evitar hacer cosas buenas, deberíamos buscar hacerlas todo el tiempo. Muy bien. Hermano Alonso. Estableciendo un contraste, vivimos en un mundo en el que la reivindicación de los derechos propios está a la orden del día, ¿no? Enseguida la gente dice, es que es mi derecho esto o aquello. Jesús también podía haber aludido a eso, pero evidentemente pues muy lejos de él el hacerlo, ¿no? Como dice la primera frase del párrafo, él decidió poner en primer lugar los intereses de los demás, ¿no? Y es un ejemplo para nosotros también en este mundo. Muy bien. Y en armonía con el tema que estamos desarrollando, al final del párrafo se dice algo. Hermano Fernández. Pues sí, que si seguimos el ejemplo de Jesús, ¿no? Si aprovechamos de nuestro tiempo y energías para ayudar a los demás, le damos gloria a Jehová y de esa forma también le demostramos que queremos ser parte de su familia. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Pues bien, vamos ahora a seguir adelante con otro aspecto, el párrafo 9. Jehová nos ha dado a los seres humanos la capacidad de tener hijos y la responsabilidad de enseñarles a amarlo y servirle. Si usted tiene hijos, valora ese regalo especial. Aunque Jehová les ha dado a los ángeles poder para hacer cosas impresionantes, no les ha dado la capacidad de tener hijos. Teniendo eso presente, los padres deberían estar agradecidos por tan hermoso privilegio. Se les ha confiado la responsabilidad sagrada de criar a sus hijos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Con el fin de ayudarlos, la organización de Dios les suministra muchas herramientas basadas en la Biblia, como publicaciones, videos, canciones y artículos en línea. Está claro que nuestro Padre Celestial y su Hijo aman a nuestros niños. A Jehová le agrada ver que los padres confían en Él y hacen todo lo posible por cuidar de sus hijos. Los padres que hacen esto les dan a sus hijos la posibilidad de llegar a ser parte de la familia de Jehová para siempre. Bien, pues la pregunta, ¿qué deben tener presente los padres? Cuando consideremos con la congregación el tema, pues, hermano, ¿oyes? Deben tener presente que tener hijos es un gran privilegio, pero también implica una gran responsabilidad, la de criarlos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Muy bien. Hermano Francés. Sí, se define en el párrafo como un regalo especial y se menciona la razón, y es que Jehová, por ejemplo, les ha dado a los ángeles mucho poder, hacer cosas impresionantes, pero el privilegio de tener hijos solamente se lo ha dado a los seres humanos, así que esto es algo que ayudará a los padres a valorar ese privilegio. Hermano Rodríguez. Y es muy bonita la expresión que hay en el párrafo, ¿no? De que a Jehová le agrada ver que los padres confían en Él. ¿Cómo demuestran que confían en Jehová? Pues aprovechando todas las herramientas que pone la organización a su alcance, ¿no? Publicaciones, vídeos, canciones, artículos en línea. Cuando confían en Jehová, pues las usarán al máximo, estarán atentos a las novedades y de esa manera pues están ayudando a que sus hijos estrechen su relación con Jehová y les permita ser parte de su familia para siempre. Muy bien, ¿eh? Gracias por destacar la parte final. ¿Algún detalle más? Bueno, pues se ha cubierto bien el párrafo. Seguiremos con los párrafos 10 y 11. Jehová dio a su Hijo más querido para darnos la oportunidad de volver a formar parte de su familia. Como vimos en el párrafo 4, Adán y Eva perdieron su lugar en la familia de Jehová e hicieron que sus hijos también lo perdieran. Como Adán y Eva desobedecieron a Dios por decisión propia, merecían que se les expulsara de la familia de Dios. ¿Y qué pasaría con sus descendientes? Por amor, Jehová hizo lo necesario para adoptar en su familia a quienes fueran obedientes. ¿Cómo? Gracias al sacrificio de su Hijo unigénito Jesucristo. Ese sacrificio hizo posible que Dios adoptara como hijos a 144.000 seres humanos fieles. Además, hay millones de personas obedientes que están haciendo la voluntad de Dios. Tienen la esperanza de llegar a ser miembros plenos de su familia tras la prueba final que tendrá lugar cuando terminen los 1000 años. Gracias a esa esperanza, ya ahora se dirigen a Jehová, su Creador, como Padre. Por otra parte, las personas que resuciten también tendrán la oportunidad de aprender lo que Jehová espera de ellas.
Quienes decidan obedecerle también llegarán a formar parte de su familia con el tiempo. Gracias. Hacemos ahora las preguntas para los párrafos 10 y 11. ¿Qué ha hecho posible Jehová gracias al sacrificio de su Hijo? Hermano Silvosa. Pues ha hecho posible que volvamos a formar parte de su familia. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, perdieron el lugar que tenían en su familia e hicieron, por tanto, también que todos sus descendientes también perdieran esa posibilidad. Sin embargo, gracias al rescate, Jehová solucionó esta situación. Gracias. Hermano Sanz. Sí, gracias a este sacrificio, de hecho, ya hizo posible que Jehová adoptara como hijos a los 144.000 seres humanos fieles. Así que de esta forma ellos ya, en base al sacrificio de Jesús, forman parte de la familia de Jehová. Gracias. Hermano Bermejo, por favor. Y también pues el resto de personas, no millones de personas por todo el mundo que tienen también la esperanza de vivir la tierra, pues también podremos ser miembros plenos, ¿no?, en el sentido de la palabra, de su familia después de la prueba final de los 1000 años. Hermano Sanz. Y eso incluirá también a las personas que resuciten. Estas personas también tendrán la oportunidad de aprender lo que Jehová espera de ellas, y si son obedientes y aceptan formar parte de la familia de Jehová, pues también con el tiempo podrán serlo. Gracias por los comentarios. ¿Alguien querría comentar sobre la ilustración? Por favor, hermano Fernández. Sí, pues resume muy bien varias de las ideas que hemos visto, ¿no? En primer lugar, vemos cómo los padres están reflejando las cualidades de Jehová, ¿no? Ya que están hechos a su imagen, están demostrando el amor por sus hijos, compasión entre ellos, y como también valoran precisamente que este regalo de su parte, de los hijos que tienen, se esfuerzan por enseñarles acerca de Jehová, acerca del sacrificio, y les hablan también de la esperanza futura en el paraíso, cuando podrán disfrutar plenamente de ser miembros de la familia de Jehová. Muy bien. Excelente, pues muchas gracias. Seguimos adelante con la lectura del siguiente párrafo. Como hemos visto, Jehová ha hecho muchas cosas para honrar a los seres humanos. Ya ha adoptado a los cristianos ungidos como sus hijos, y a los que componen la gran muchedumbre les ha dado la esperanza de que en el nuevo mundo lleguen a ser sus hijos en pleno sentido de la palabra. ¿Qué podemos hacer ahora para demostrarle a Jehová que queremos ser parte de su familia para siempre? Pues el párrafo 12 dice, ¿qué pregunta responderemos? Hermano Coroama. ¿Qué podemos hacer ahora para demostrar a Jehová que queremos ser parte de su familia para siempre? Muy bien, muy bien. Pues ha sido una respuesta directa y al punto, ¿verdad? ¿Algún detalle adicional que queráis destacar? Bueno, pues seguimos entonces. Ahora es cuando veremos en este subtítulo, demostremos a Jehová que deseamos ser parte de su familia. Entonces la parte práctica es cómo lo vamos a demostrar. Pues seguiremos adelante y párrafo 13. Demostremos nuestro amor a Jehová sirviéndole con todo el corazón. De todos los regalos que Dios nos ha hecho con cariño, uno de los más grandes es la capacidad de adorarlo. Cuando obedecemos sus mandamientos, le demostramos que lo amamos. Uno de esos mandatos es el que Jesús nos dio de hacer discípulos y bautizarlos. Jesús también nos mandó que nos amemos unos a otros. Jehová aceptará en su familia mundial de adoradores a quienes le obedecen. Pues podemos ahora leer, dice, ¿qué debemos hacer si queremos ser parte de la familia de Jehová? Y se cita Marcos 12:30, que alguien lo puede leer. Hermano Bon, por favor. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Muy bien. Pues, ¿qué debemos hacer entonces, no? Como dice la pregunta. Hermano López. Sí, el punto es claro, ¿no? Amar a Jehová, pero no solo de palabras, sino de acciones, ¿no? Así que
debemos ser obedientes como lo fue su Hijo Jesús. Y aquí nos cita 2 puntos en los que podemos ser obedientes a Jehová, ¿no? Hacer discípulos y bautizarlos como Jehová le gusta. Muy bien. Hermano Gaule. Y una de las capacidades más grandes que Jehová nos ha dado es la de adorarlo. Y el libro Perspicacia indica que adoración es la acción de rendir honor reverente u homenaje, y que la adoración verdadera a Jehová abarca todo aspecto de la vida humana. Por ejemplo, cuando Jehová creó a Adán, no le prescribió o no le indicó ningún tipo de ceremonia específica o medio para adorarle. Él podía adorarlo en cualquier momento del día y haciendo fielmente la voluntad de su Padre. Así que nosotros, si bien tenemos ciertas formas de adorar a Jehová, segundo a segundo podemos honrarlo y adorarlo a Jehová, demostrando que lo amamos. Muy bien. Hermano Silvosa. Y en el Salmo capítulo 15, versículos 1 y 2, vemos lo importante que es la obediencia. Allí dice que para residir en la santa montaña de Jehová, entre otras cosas, uno tiene que hacer lo que es correcto. Así que sin duda que si siempre hacemos lo que Jehová nos indica en su palabra, que es lo más correcto que podemos hacer, tendremos la oportunidad, como dice la parte final del párrafo 13, de que Él nos acepte en su familia, porque Él solo acepta a quienes le obedecen. Muy bien. Hermano Coroama. Y como hemos visto en Marco, debemos amar a Jehová con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Debemos quererlo sin reservas. Muy bien. Y hermano Bermejo. Y también importante el demostrar ese amor también entre nosotros, ¿no? Entre nuestros queridos hermanos. La base bíblica es la de Juan 13:35. Muy bien. ¿Quieres leerlo? Claro, de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si tienen amor unos a otros. Gracias, muy bien. Así es la base bíblica para esto. Pues muy bien, ya tenemos el primer punto, vamos a seguir al 14. Amemos a los demás. El amor es la cualidad más importante de Jehová. Él nos amó incluso antes de que lo conociéramos. Cuando amamos a los demás, estamos siguiendo su ejemplo. Una de las mejores formas como podemos mostrar amor a las personas es ayudándolas a conocer a Jehová mientras todavía haya tiempo. De este modo, les damos la oportunidad de llegar a ser parte de la familia de Dios en el futuro. Cuando alguien se bautiza, debemos seguir amándolo y respetándolo. Por ejemplo, siempre que sea posible, démosle el beneficio de la duda y no sospechemos que ha hecho algo con mala intención o por egoísmo. Más bien, mostrémosle honra y pensemos que es superior a nosotros. Pues en el 14 hay varios detalles, los podemos desgranar. ¿Cómo demostramos que amamos a los demás? Y entonces se cita Mateo 9, 36 al 38 y Romanos 12, 10. Sí, mejor los leemos primero para poder responder. Alguien que lea Mateo 9, 36 al 38 y tenemos el hermano francés. Cuando veía las multitudes, se conmovía profundamente, porque estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: realmente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Así que ruéguenle al dueño de la cosecha que mande trabajadores a su cosecha. Muy bien, es una de las maneras. Y luego en Romanos 12:10, hermano Iborra. Con amor fraternal, muéstrense tierno cariño. Tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. Muy bien. Pues ahora sí, ya respondemos la pregunta con los dos textos como base. ¿Cómo demostramos que amamos a los demás? Y aquí hay varias expresiones. Hermano Fernández. Sí, en primer lugar, del texto de Mateo podemos extraer el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Él mostraba un gran amor por las personas, las veía así como ovejas sin pastor, y eso le impulsó a predicar todo lo que pudo, y de hecho siguió pidiendo que vinieran más discípulos, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros podemos ejercer nuestro papel, podemos seguir demostrando este amor también, participando en la labor de la predicación, ayudando a personas a que se puedan salvar, mientras Jehová todavía lo permita. Hermano Alonso. Y esto también tiene su reflejo en lo que tiene que ver con
dentro de la congregación, no solamente con las personas de fuera. Entonces, también a nuestros hermanos tenemos que seguir amándolos, respetándolos, queriéndolos y, como decía Romanos 12, demostrándoles tierno cariño y honrarles. Hermano Sanz. Y es bonito tener presente la motivación. Hacemos todo esto por amor. El amor es la cualidad principal de Jehová y, como menciona el párrafo, lo demostró incluso antes de que lo conociéramos. Estuvo dispuesto, como hace unos párrafos leíamos, a dar la vida de su propio hijo. Estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba por todos y cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros reflexionamos en esa bonita idea, pues eso será el motor que nos impulsará a predicar y que más personas puedan formar parte en el futuro de la familia de Jehová. Muy bien. Hermano Silvosa. Por eso también es importante que tengamos muy presente, que pongamos en práctica lo que dice Filipenses 2:3, que humildemente siempre pensemos que los demás, que los otros miembros de la congregación son superiores a nosotros. Si pensamos así, pensaremos que sus intenciones siempre son mejores que las nuestras, que sus motivos también, y eso nos llevará a no mirarlos con suspicacia o a ser desconfiados de ellos. Como dice el párrafo, siempre que sea posible, démosle el beneficio de la duda y no sospechemos que han hecho algo con mala intención o por egoísmo. Muy bien. Hermano Oyes. Sí. Y si pensamos en que Jehová dio a su hijo, que era lo que más quería, ¿cómo nosotros no vamos a amar a los demás? Hay familias que se conocen por ciertas características, pero la familia de Jehová se conoce por el amor. Así que ellos nos lo han mostrado y nosotros también lo podemos mostrar. Muy bien, pues muchas gracias. Hermano Espinoza, tenías un comentario más. Sí. Y me gusta cómo este párrafo lo aplica a los recién bautizados, ¿no? A los que llevan poco tiempo en la verdad. Y claro, muchas veces nosotros a lo mejor seamos exigentes con esos hermanos, pero siempre hay que recordar que llevan poco tiempo en la verdad, están llegando a conocer cada vez más a Jehová, están estrechando su relación con Jehová y por tanto una forma de mostrarle honra, como dice el párrafo, pues no siendo exigentes y pidiendo más de lo que pueden dar. Muy bien, muchas gracias. Pues seguimos adelante con el párrafo 15. Seamos misericordiosos y amables con todas las personas. Si queremos formar parte de la familia de Dios para siempre, debemos vivir de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, Jesús enseñó que debemos ser misericordiosos y amables con todas las personas, incluso con nuestros enemigos. Puede que a veces nos parezca que hacer eso es muy difícil. Si este es nuestro caso, debemos aprender a pensar y actuar como Jesús. Cuando ponemos todo nuestro empeño en obedecer a Jesús, a Jehová e imitar a Jesús, le demostramos a nuestro Padre Celestial que queremos formar parte de su familia para siempre. ¿Con quiénes, el 15, con quiénes debemos ser misericordiosos y amables? Hermano Coroama. Con todas las personas, incluso con nuestros enemigos. Hermano Gilo. Sí, hemos de decir que esto no siempre es fácil. Evidentemente, no es fácil ser misericordiosos y cariñosos con el compañero de trabajo que se está burlando de nosotros porque somos testigos de Jehová, o con el compañero de clase que se ríe de nosotros porque tal vez no celebremos fiestas o cumpleaños o no vayamos a botellones, ¿no? No es fácil mostrar misericordia a este tipo de personas. Para eso la fórmula es pensar y actuar como lo hizo Jesús. Si conseguimos llegar hasta ese punto, podremos mostrar este tipo de cualidades para incluso contra nuestros enemigos. Muy bien. Hermano Rodríguez. Sí, quizá nos preguntamos, pero tan importante es amar a un enemigo. Pues la verdad que Jesús nos dio la respuesta, porque en Lucas 6:35, después de animar a amar a los enemigos, él dijo: entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Así aquí él relaciona directamente ser misericordioso y amable con todo con poder llegar a pertenecer a la familia de Jehová para siempre. Hay mucho en juego. Exacto, ¿eh? O sea que si notáis, casi cada párrafo incide en la idea, ¿no?, de formar parte de la familia de Jehová. Pues seguimos adelante con el párrafo 16. Protejamos la reputación de la familia de Jehová.
En una familia es común ver que los hermanos pequeños copian a los mayores. Si los mayores respetan los principios bíblicos en su vida, les darán un buen ejemplo a los pequeños. Pero si hacen lo que está mal, los pequeños quizás sigan su mal ejemplo. En la familia de Jehová pasa algo parecido. Si un cristiano se vuelve infiel y sigue ideas apóstatas o adopta un estilo de vida inmoral o corrupto, puede que otros lo sigan en su mal camino. Quienes lo hacen mancharán la reputación de la familia de siervos de Jehová. No sigamos los malos ejemplos y no permitamos que nada nos aleje de nuestro amoroso Padre Celestial. ¿Qué podemos hacer para proteger la reputación de la familia de Jehová? Hermano López. Sí, el ejemplo es muy bonito, ¿no? De que tiene un hermano mayor y el pequeño sigue los ejemplos de él, ¿no? Pero como vimos en el artículo, Jehová nos va a dar la capacidad de pensar, la capacidad de elegir, así que si un hermano que queremos mucho ha tomado una mala decisión y deja la organización, nosotros no tenemos por qué seguir su ejemplo, ¿no? Sino queremos honrar a Jehová y de la manera es haciendo las cosas como Jehová espera que lo hagamos. Muy bien. Hermano Sanz. Sí, en las palabras registradas en la primera carta a los tesalonicenses, ahí se recalca esa misma idea, diciendo al principio, esta es la voluntad de Dios, que sean santos y hará que se abstengan de ciertos hábitos. En el 6 vuelve a recalcar la misma idea, nadie debe ir más allá de los límites de lo que es apropiado, y el 7 explica de nuevo la razón, porque Jehová no nos llamó para ser impuros, sino para ser santos. Queremos imitar a nuestro Padre, queremos hacer lo mejor que podamos porque le amamos profundamente. Así que eso será la motivación para evitar cualquiera de estas prácticas, porque si no lo hiciéramos, perderíamos el privilegio de poder ser parte de la familia de Jehová. Exacto. Muy bien, pues vamos al párrafo 17. Confiemos en Jehová y no en las cosas materiales. Jehová nos promete que si buscamos primero el reino y respetamos sus justas normas, nos proveerá alimento, ropa y techo. Por esta razón, no pensamos que las cosas materiales de este mundo nos protegerán y nos harán felices. Sabemos que hacer la voluntad de Jehová es lo único que nos dará verdadera paz interior. Incluso si contamos con los medios para comprarnos muchas cosas, debemos pensar si tenemos el tiempo o las energías para usarlas y cuidarlas. Preguntémonos, ¿estoy demasiado apegado a las cosas que tengo? Recordemos que Jehová espera que seamos miembros productivos de su familia, así que no debemos dejar que nada nos distraiga. Por nada del mundo queremos ser como el joven de los días de Jesús que rechazó la oportunidad de servir a Jehová y de ser adoptado en el futuro como uno de sus hijos. ¿Y todo por qué? Porque estaba apegado a unas pocas cosas materiales. Pues, ¿qué no debemos pensar y por qué? El hermano Fernández. Pues sí, no queremos pensar, ¿no?, que las cosas materiales nos van a dar la felicidad, ni mucho menos. Aunque parezca que este sistema es lo único que vende, sabemos que la realidad no es así, esto nos hace felices. Y tampoco queremos caer en el error de pensar que quizá por preocupaciones o quizá por no tener empleo en este momento, que Jehová nos está cuidando, ¿no? Recordamos la promesa de Mateo 6:33, que si seguimos buscando primero su justicia, Él nos va a dar todas las cosas necesarias. Hermano Oyes, Pablo. Me parece muy interesante que después de todas las cosas que hemos visto en este subtema, el último sea el de las cosas materiales. Creo que es un poco como le pasaba al hombre que vemos en Marcos 10. Parece que no era un mal hombre. De hecho, en el versículo 20 él dice que había obedecido la ley desde muy joven, y en el 21 vemos que Jesús sintió cariño por él, pero le faltaba algo, tenía apego a las cosas materiales. Así que nosotros, el problema podría ser que las cosas materiales nos impidieran darle el máximo a Jehová. Hermano Bermejo. En relación a lo que comentaba Pablo, tal vez también podamos pensar que podemos tener ambas cosas, ¿no? Formar parte de la familia de Jehová y tener mucho en sentido material. Y es cierto, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque también el párrafo menciona una idea curiosa, ¿no? Y es que Jehová no solamente quiere que seamos miembros de su familia, sino dice miembros productivos de ella, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde debemos tener cuidado, encontrar ese equilibrio y no permitir que nada nos distraiga y que nos permita ser miembros productivos de su familia. Muy bien. Hermano López. Muy bien. Pues sí, no queremos pensar que podemos tener ambas cosas, ¿no? Formar parte de la familia de Jehová y tener mucho en sentido material. Y es cierto, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque también el párrafo menciona una idea curiosa, ¿no? Y es que Jehová no solamente quiere que seamos miembros de su familia, sino dice miembros productivos de su familia. Muy bien.
incluso si uno tiene los medios, ¿qué advertencia se da? Hermanos Sanz. Pues plantearnos de antemano si tenemos el tiempo y las energías para usar esas cosas o para cuidarlas, porque al final a lo mejor no hemos tenido que dedicar mucho tiempo para conseguir dinero y comprar esas cosas, pero si tenemos que dedicarles tiempo para mantenerlas, al final no estamos dedicando el tiempo a hacer la voluntad de Jehová. Muy bien. ¿Qué hay del tema de estar demasiado apegado a las cosas materiales? Hermano Ollés, Guillermo. Pues un apego excesivo puede hacernos improductivos, de hecho, como le ocurrió al hombre de Marcos 10. Por eso el párrafo nos invita a hacernos la pregunta, sea que tengamos mucho, que tengamos poco, ¿estoy demasiado apegado a las cosas que tengo? Muy bien. Un párrafo interesante que, como se ha dicho, está puesto al final, ¿no? Muy interesante. Ahora ya entramos en una parte positiva, lo que disfrutarán eternamente los hijos de Jehová. Leeremos párrafo 18. Los seres humanos obedientes disfrutarán del mayor honor que puede existir, el de amar y adorar a Jehová para siempre. Los que tienen la esperanza de vivir en la tierra también disfrutarán cuidando el hermoso planeta que Jehová diseñó a la perfección para que fuera su hogar. Gracias al reino de Dios, muy pronto la tierra y todo lo que hay en ella recuperarán su belleza original. Jesús eliminará todas las dificultades que causaron Adán y Eva cuando decidieron abandonar la familia de Dios. Y Jehová resucitará a millones de personas y les dará la oportunidad de vivir para siempre con una salud perfecta en la tierra convertida en un paraíso. Cuando la parte terrestre de la familia de siervos de Jehová alcance la perfección, cada uno de ellos reflejará la gloria y esplendor que David mencionó. Pues el párrafo 18 pregunta qué gran honor y qué bendiciones disfrutarán para siempre los seres humanos obedientes. Hermano Bon. El gran honor de amar y adorar a Jehová para siempre. Muy bien. Hermano Gaule. Y si ya nos estamos esforzando por hacer esto, cuán placentero va a ser hacerlo en el nuevo mundo y qué honra Jehová nos va a dar, por ejemplo, al disfrutar del hermoso planeta, de no estar preocupándonos por qué es lo que va a pasar con él o por la inseguridad o por la economía o por las enfermedades, sino tener la total libertad de amarlo y adorarlo eternamente. Muy bien. Hermano Fernández. Sí, en este párrafo vuelve a aparecer el texto temático del artículo, ¿no? Salmo 8.5, y nos recuerda que Jehová nos había creado, ¿no?, con esa gloria y con ese esplendor. Es cierto que temporalmente no lo podemos reflejar a plenitud, pero sí que miramos hacia el futuro con mucha ilusión, con ganas de poder ya finalmente reflejar esta gloria que Jehová nos ha dado y haciéndolo, alabándolo por la eternidad. Hermano Gilo. Y también qué honra nos da Jehová o les da a aquellos que vuelvan a vivir a la vida y puedan volver a conocer a Jehová, a adorarle, pero sin enfermedades. Eso es una muestra de amor y de honra que Jehová otorga al ser humano. Muy bien. Pues pasamos al último párrafo, el 19. Si usted es parte de la gran muchedumbre, tiene una hermosa esperanza. Dios lo ama y quiere que sea miembro de su familia. Así que haga el máximo esfuerzo posible por agradarlo. Tenga muy vivas en su mente y corazón las promesas de Dios cada día. Valore el honor de adorar a nuestro amado Padre Celestial y atesore la esperanza de alabarlo para siempre. Gracias, hermano Fiol, por la buena lectura. Párrafo 19. ¿Qué debemos recordar? Hermano López. Sí, menciona varios puntos, ¿no? Aquí que no olvidemos que Jehová nos ama y que quiere que seamos miembros de su familia. Y también que Jehová quiere que seamos miembros productivos, ¿no? Y a eso nos ayudará a tener en mente y en el corazón las promesas que Jehová ha hecho hacia nosotros. Muy bien. Hermano Espinoza.
Sí, y otra idea que aparece ahí a la mitad del párrafo es que nosotros tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Y esforzarnos al máximo por mostrarle agradecimiento a Jehová por todo lo que ha hecho por nosotros. Bien. Hermano Sanz. Y la frase final es preciosa. Tenemos que valorar el honor de adorar a Jehová, nuestro amado Padre Celestial, y atesorar la esperanza de alabarlo para siempre. Cuando dediquemos tiempo a meditar, cuando vemos la maravillosa creación y que todo lo ha hecho Jehová para nuestro disfrute, para nuestro deleite, si dedicamos tiempo a atesorar eso en nuestro corazón, sin duda alguna haremos lo posible por no desagradarle, por no manchar su bonita reputación y sobre todo por servirle ahora y para siempre. Muy bien. Pues vamos a responder a las preguntas. La parte que respondería, ¿qué ha hecho Jehová para honrar a los seres humanos? Hermano Koroama, quería decir. Él nos honró creándonos a su imagen, nos preparó un hogar especial y nos ha dado la libertad de decisión. Muy bien, buen resumen. Hermano Gilo. Sí, uno de los mayores regalos es el sacrificio de su Hijo Jesús, que ha puesto la base legal de justicia y ha permitido que 144.000 humanos sean engendrados como hijos directamente de Jehová y que muchas más personas, una vez que pasen los 1000 años y la prueba final, también puedan formar parte de la familia de Jehová. Muy bien. ¿Cómo le demostramos a Jehová que deseamos ser parte de su familia? Hermano Bermejo. Pues una de las maneras vimos fue demostrando nuestro amor a Jehová con todo nuestro corazón, alma y mente. Eso lo demostramos obedeciendo sus mandamientos y vimos dos de ellos, ¿no? El hacer discípulos y también el amarnos unos a otros. Muy bien. ¿Y qué disfrutarán pronto los hijos de Jehová? Hermano Oyes, Pablo. Pues disfrutaremos del mayor honor que podemos tener, el de amar y adorar a Jehová para siempre, y también de muchas bendiciones en el paraíso, de una salud perfecta, de poder volver a ver a los seres queridos que han muerto y muchos más. Muy bien. Pues ha sido un artículo precioso, enfocado directamente a la familia de Jehová. En toda familia, cada uno ocupa un lugar. Y en el artículo se nos ha mostrado qué lugar ocupamos en la familia de Jehová y cómo podemos lograrlo. Y la verdad es que es una parte muy bonita, la del libre albedrío, porque nos ha dado la capacidad de escoger. Es voluntario, nadie nos obliga, ni siquiera Jehová. Pero por otra parte, nos ha honrado también haciéndonos, dice, solo un poco inferior a los ángeles. Es verdad que no tenemos el poder ni la capacidad, pero con las limitaciones humanas solo somos un poco inferiores a los ángeles. Eso indica cómo Jehová quería honrarnos como parte de su familia humana. Pues muy bien, muchísimas gracias. Habéis comentado todos muy bien, habéis apoyado muy bien el estudio y destacado todas las ideas principales. Ahora vamos a concluir ya con una canción de alabanza a Jehová. Os invitamos a poneros de pie para entonar la canción número 107 con el título Dios nos enseñó a amar. Y después concluiremos con oración.